Argentina. En el año 2000, en la provincia de Mendoza, se lanzó un plan de desarme. El gobierno entregaba comida o entradas para ver fútbol a quien se deshiciera de su arma de fuego. La idea del plan tuvo muchas críticas, fue ridiculizado completamente. Daniel Urquiza, coordinador operativo del Plan Canje de Armas. Acá se hizo un plan de canje de armas que fue delictivo, le aclaro. Alberto Aguinaga, abogado penalista, diputado por el Partido Demócrata. Si las armas no sirven para otra cosa que no sea para matar, para eso fueron creadas. Gabriel Conte, subsecretario de Relaciones con la Comunidad. A la gente que hay que desarmar es a los delincuentes, no a la población. Alejandro Matilla, secretario del Tiro Federal Mendoza. En particular, el tema del Monumento de la Paz es también una manera de poner un escudo frente al tema de la violencia. Andrés Azarchuk, vicedecano de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. The UN is not here to mandate that somebody must do something in some way. Paul Galveías, tecnólogo de armas de fuego enviado por la ONU para supervisar la destrucción de armas. Nadie compra un arma y la registra para ir a delinquir. Nadie. Aldo Chesi, armero. Es como porque en realidad todo este movimiento es un movimiento poético para mí. Eliana Molinelli, escultora. Se nos ocurrió como algo absolutamente original, sin saber que se había hecho en otros lugares del mundo, a raíz de una experiencia de prevención de que los chicos de zonas marginales cayeran en el delito. Hicimos escuelas de verano y empezamos a ver cómo chicos muy chiquititos iban acompañados de sus mamás o sus papás y llevaban a veces un arma. Parte de una premisa totalmente falsa, que las armas son un peligro, dice el subsecretario. Surge como una idea alocada en su momento, producir un canje de vida en esos chicos que tengan acceso a las mismas cosas a las que tienen acceso la gente de clase media o clase alta, como es divertirse, poder aprender natación, hacer deportes, tener acceso a actividades recreativas y hacer un canje de vida y por lo tanto sacarle esa arma. No de manera represiva, sino de una especie de trueque social. Y a partir de allí, bueno, después vino todo el andamiaje legal, la ingeniería jurídica para que esto se pudiera hacer, que no cayéramos en violación de ninguna ley, generar una especie de amnistía para no preguntar a la gente por qué tenía armas, sino recibirla, darle a cambio un bien, que también buscamos que tuviera un objetivo social y era darle un ticket para comprar en el comercio de barrio. Acá se publicitó que quien tenía un arma ilegalmente podía presentarse y cambiarla por un bono que le daba el gobierno. El que tiene un arma ilegítimamente comete un delito. Está en una situación de infracción a la ley penal. Quiere decir que el gobierno ha negociado con delincuentes. Y después empezaron las disquisiciones, si eran legales o ilegales. Bueno, a nosotros nos preocupaba que tuvieran armas en la casa. ¿Podría reconocer cuál de estas dos armas es de juguete? ¿Qué le hace pensar que un chico de 5 años podría hacerlo? ¡El primer golpe! Por otra parte, usted sabe de que hay una legislación muy antigua en la Argentina
en la que jamás se ha prohibido la compra de armas. La única forma de que alguien no se sienta atraído por un arma es que no haya arma. Gente que tenía armas porque las había heredado y no sabía por qué las tenía. Gente que no sabía que tenía armas y que las tenía en realidad. Gente que tenía armas para defenderse de los ladrones, pero que en realidad había herido a algún familiar o se habían suicidado familiares. Bueno, empezó a aparecer un abanico impresionante de gente que tenía armas por motivos muy distintos. Otra gente que las tenía por deporte, ¿no? Que es la minoría absoluta. Pero acá no hablan solo de las armas ilegales. Acá hablan también de las armas que legalmente se tienen. Consideramos que principalmente fue falta de comunicación o falta de información con respecto al contenido del plan. Se recibieron muchas críticas en lo que respecta a que los delincuentes no se van a desarmar, vamos a desarmar a la sociedad, nos vamos a quedar indefensos. Claro, pero te vuelvo a repetir, o sea, a la gente que hay que desarmar es a los delincuentes, no a la población. A la población hay que educarla, porque en un momento dado le puede servir como defensa personal. Hemos podido sacar en limpio que entre el año 1990 y el año 2000 fallecieron 980 personas por armas de fuego y el 90% de ellas fue discusiones entre familia, discusiones con el vecino, problemas sentimentales tal vez, muchas de ellas, suicidios. Y sí, lo comunicamos mal en un comienzo nosotros, pero después mismo revertimos nosotros mismos el porqué del plan. No era destinado a delincuentes solamente. Así que me decidí por entrega de armas porque soy enemigo de las armas. Yo sinceramente eso lo recibí en parte pago de la cuenta, así que la tenía guardada, no la ocupaba para nada. Abrimos centros en distintos puntos de la provincia, centros culturales, en uniones vecinales, en clubes deportivos, en la liga de fútbol, en lugares que no tuvieran que ver con la policía, para no ahuyentar a nadie que tuviera problemas con la policía, y en lugares que fueran de reconocimiento público, la Unión Comercial en algún lugar, bueno, en una estación de ferrocarril en otro. Entonces, bueno, fue todo tipo de gente. Hemos visto de que estas personas han cambiado 2 revólveres marca Bagual o Pasper, que son las marcas más ordinarias que se han fabricado en el país, calibre 22, le han cambiado al señor ministro Orquín por 2 bonos de 150 pesos cada uno, y ese señor ha podido comprar una pistola generalmente robada a las Fuerzas Armadas en el mercado negro por 300 pesos. Entonces los delincuentes con los que ha tratado el señor ministro y del que también es responsable el señor gobernador han pasado de ser delincuentes de armas menores a ser delincuentes que poseen con la misma plata del gobierno tener una pistola, por ejemplo, 9 milímetros por 300 pesos, que es el valor en el mercado negro. Es casi imposible de que un delincuente haya acudido a una comisaría a hacer un canje de armas por el vale de comida que le han dado, cuando en el mercado negro tiene muchísimo más valor y ellos le hacen mucho más dinero la aplicación de esa arma que en el canje. Entonces habían policías de civil y que reconocían a muchos delincuentes que iban a entregar sus armas. Nuestro concepto fue de amnistía absoluta. No nos interesaba quién era el que entregaba el arma, sino el hecho de despojarse de esa herramienta de muerte. En el primer plan canje de armas que se hizo hace tiempo, rompieron 2 escopetas españolas cinceladas, 2 gemelas, que valían $1.400 cada una. Y esa escopeta, las señoras que la entregaron recibieron 50 pesos ticket canasta por la escopeta. Si le hubiéramos sido sinceros, le habríamos dicho, mire señora,
no la traiga acá por 50 pesos, llévela a cualquier armería que le van a dar $400. Si la escopeta vale 1.400, ¿cómo no le van a dar 400? Considerando que es un peligro que no se puede controlar, de tener el arma en el hogar, decidimos con la señora de entregarla, digamos, a pesar de estar autorizada para tenerla. Apareció a entregarnos su revólver calibre 32, una mamá con su pequeño, ese pequeño que debe haber tenido unos 8 o 9 años tal vez, entregarnos el arma con la que se había suicidado su esposo. Fue un hecho bastante fuerte, bastante conmovedor. El niño jugó un papel fundamental. Él había participado en una escuela de San Rafael, en el canje de juguetes bélicos. Fue, bueno, con muchas lágrimas en los dos ojos de parte de la madre porque implicaba recordar momentos bastante desagradables. Y significó para ella, por lo que nos había comentado, una solución a un problema difícil, que era el tema del arma. ¿Qué hacer con el arma? Como mucha gente nos lo dijo, ¿no? Mucha gente que tenía el arma en su casa y no sabía qué hacer. La campaña me parece buena porque si, qué sé yo, todos sabemos, por ejemplo, que las armas nos comprometen permanentemente, porque es un compromiso. Porque si uno saca un arma es para tirar, y si no, no la saca. Así que creo, por ejemplo, que tenga arma, bueno, la tendrá para dar un uso, que sea cazapicho, no sé. Pero caso contrario no nos sirve de nada. The metal is broken, is twisted, is bent. The parts of the firearms are not usable or interchangeable with other firearms to create a new gun. When these guns are destroyed, they are scrap metal. Mi punto de vista es, imagínate, tantos años con las armas, yo las amo a las armas, las quiero mucho a las armas. Bueno, yo sufro muchísimo. Cuando veo destruir un arma en condiciones de ser usada, ya está, para que no se desarme, que quede armado. Sufro mucho porque yo toda mi vida me he pasado arreglando armas, no destruyendo armas. Es como el médico que se la pasa curando gente, no matando gente. En el mes de enero del 2001 se realizó la primera destrucción de armas en la provincia de Mendoza. Luego, este proceso se repitió en agosto y noviembre del 2002. Se aplastaron armas entregadas por la gente, armas obtenidas en decomisos y armas que pertenecieron a la dictadura militar argentina en los años 70. La ONU costeó el aplastamiento de las armas y la refacción de la ex bodega Giol para que funcionara como depósito del arsenal. Fue una casualidad, yo fui a parar al aplastamiento de estas armas, a una fundición, porque en su momento yo tenía algo que ver con las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo. Cuando veo la forma en que las están destruyendo, yo que me voy como a un acto, ¿no? Y veo que viene una prensa y están todas las armas ahí, con las autoridades, todo esto que uno hablaba y que el otro hablaba, y de pronto veo la prensa y empiezan a aplastar las armas. Ese golpe fue lo que a mí me conmovió más, porque ahí me di cuenta
de algo terriblemente importante que creo que ellos no se dieron cuenta, que tuve que repetírselo muchas veces, que era que cambiaban un arma destinada a matar, ¿no es cierto?, destinada a destruir, en un objeto que simbólicamente estaba diciendo no, siendo un testimonio objetual, válido para la humanidad. Destruidas y puestas en una obra de arte tienen otra energía. Simbolizan, comunicacionalmente dicen mucho, le llaman la atención a la sociedad sobre lo que está haciendo, hacia dónde va la sociedad. Y por lo tanto, desde el principio pensamos que después de destruidas, las armas tenían que formar parte de un monumento. Viene un contenedor impresionante, con policías, con ametralladoras y con sus motonetas, y acá el barrio empieza a salir todo el mundo a la calle. ¿Te imaginas vos? Era todo este arsenal y todas las motonetas. Y entonces yo me subo arriba del contenedor, nos subimos todos arriba del contenedor y empezamos a ver eso y no sabíamos qué hacer, con el Ariel, con la Iris. A todo esto los muchachos nos miraban, los otros, los de seguridad. Y nosotros subidas arriba sacando y tirando para afuera como podíamos. No se pudo, eran muchísimas. Entonces acercaron el contenedor, nos rompieron el puente y nos tiraron todas esas armas como pudieron, que cayeron ahí. Entonces ahí fue una sensación de terrible tristeza. Alguna de estas debe haber matado. En un primer momento la grasa me daba asco, me daban ganas de vomitar, era como un pus, una cosa inmunda. Y tal es así que yo pensaba que los chicos de la facultad no podían trabajar con esto. Creo que todo ha servido para hacer un diagnóstico. Hay en nuestra sociedad mucha gente que está a favor de la paz a través del desarme y fueron los que contribuyeron para juntar todas las armas. Y ahí estuvo presente nuestra facultad entendiendo que ese fue el primer paso y el segundo era la manera de enfrentar lo que se había recuperado y volverlo a la sociedad con un monumento, un grupo escultórico que tiene un valor de provocación en la gente y un valor de entender que damos respuesta a lo que pasa en este momento en la sociedad. Mientras se está realizando la escultura, ha pasado también actos vandálicos que están dañando el monumento, lo cual vuelve a darnos ese diagnóstico del que hablábamos de qué pasa en nuestra sociedad actual. A mí me da como bronca ver de que armas que se podrían estar utilizando dentro de los polígonos con todos los papeles en regla, le estén prensando y pegándola en una placa de hormigón con plasticola para que después vayan a la noche y se la roben los ladrones y la usen para intimidar a la gente. Las pocas armas que quedaron en el monumento tuvieron que ser extraídas por la propia escultora para evitar más actos vandálicos. Me dio una terrible pena, una gran pena. Primero, porque habíamos laburado mucho, habíamos trabajado, sobre todo lo que fue más difícil fue toda la parte con el aluminio, con el plomo, que lo afinamos, lo dejamos delicadamente liso, una cosa muy bella como materia, y que nos tragamos muchos vapores insanos para vertir el plomo, y después ver que hasta eso se robaron, ¿no? Pero después sentí un alivio, porque yo me había esforzado para hacer algo rápido
Y esto necesita un tiempo, ni siquiera el que estoy teniendo. Yo me enteré por el diario de que habían sacado algunas armas del monumento y que lo habían destrozado y bueno, y que esas armas podían volver a la delincuencia. Bueno, eran todas mentiras y especulaciones, digamos, ¿no? Las armas están destruidas, no se podían reutilizar y la espectacularidad de la noticia a veces era lo que más mataba, ¿no? Y de pronto, a los 2 días, vienen con una bolsa y con, no sé si son todas, pero un montón. Entonces, a mí también me llamó la atención, porque eso es una cosa que hasta la puedes tirar a la basura y no significa nada, porque son despojos. Entonces, esos despojos y que estén en manos de vuelta de la misma gente de la cual se hace responsable, esa misma gente que se hace responsable del monumento, a mí también no solo me llamó la atención, me admiró. Entonces pensé muchas cosas. Primero pensé que posiblemente existe una mano fuerte. Y eso me hizo temblar un poco, pero... Entonces, yo creo que debo elaborar el tema antes, que debo elaborarlo, que la gente que te exige hacer una escultura con esto en un mes está loca. No es un problema de armas, es un problema de población. No es un problema de armas. ¿Cuántos políticos deben de haber? Fíjate lo que voy a decir. ¿Cuántos políticos deben de haber corruptos? Dice la gente que hay muchos. ¿Y con qué arma delinquen? Con la lapicera y con el sellito de goma. Ellos firman y ponen un sello de goma. ¿Y vamos a ir a destruirle la lapicera? Claro, por supuesto. O sea, tener un arma es como tener un vehículo, un auto. ¿Qué diferencia hay entre matar con un arma o matar con un auto? Si salís borracho y tener un accidente, atropellar a una persona o motocicleta, es exactamente lo mismo, es un arma. Si un palo lo afilás y podés acuchillar a alguien, pero ahí hay una voluntad de asesinar. En cambio, esto pueden hacer, mira, este dispara no tiene nada. Pero esto pueden hacer simplemente del hecho de tener un gatillo en la mano y de que saber que con eso vos podés obtener cosas muy fácilmente. Que hay mucha gente de los chorros, que son chorros porque les es más fácil ser chorros que laburar. Digo, ¿dónde están aquellos que dicen que tener un arma en este caso les da seguridad? Quiere decir que a mi criterio, quien tiene un arma en su casa tiene una garantía de que en un asalto a su vivienda pueda defender a su familia y a sus bienes. Convengamos que un delincuente cuando entra a un hogar va dispuesto a muchas cosas que quien está ahí no. Ante una situación que entre un delincuente a tu casa, te agarre tu esposa, la quiere violar, la quiere matar, qué sé yo, tener la alternativa de defenderte. Está en juego el factor sorpresa, digo, no estás esperando que venga alguien a asaltarte con una... O sea, digo, factor sorpresa que es el que aprovecha el delincuente, son segundos, son minutos que no te da capacidad de reaccionar, digo, y es distinto a que entren a tu casa y te lleven elementos materiales, a que si saben que estás armado, te ven que estás armado, seguramente no piensan y actúan directamente. Pero el delito no ha bajado, ha aumentado en nuestra provincia y en el país. Entonces el plan canje de armas ha sido un fracaso. Los argumentos estaban en que si esto era el eje del plan de seguridad era un error. Y en eso les damos la razón. Esto no era el eje del plan de seguridad. Es parte de un plan integral en donde
Por un lado se atrapaba a los traficantes de armas, pero por el otro lado la sociedad tampoco debe tener armas, porque las armas sirven para matar y porque en la casa las armas matan al dueño de las armas, al hijo, al vecino, no sirve. En Mendoza, entre los años 2000 y 2002, se destruyeron 5.266 armas y 8.262 municiones. Lo que más me interesa del tema es eso, que el hombre haya dicho no. Que nazca el Ministerio de Justicia. ¿Para qué?